Saludos a todos y bienvenidos a Contrapunto. Un placer recibirles en esta nueva edición. Yo soy Maitex Morales y en el día de hoy vamos a tratar un tema que genera muchas reacciones en la sociedad dominicana. Se trata de la legalización de las drogas en el país. Hola a todos, mi nombre es Vladimir Rosón y como siempre nos place recibirles en esta nueva entrega de Contrapunto. Ciertamente, el debate sobre la legalización de las drogas se encuentra establecido en prácticamente todos los países de América Latina y República Dominicana no es la excepción. Esta medida se plantea como una solución no solamente al problema del narcotráfico, sino también al problema del consumo desmedido de esta sustancia. A continuación, vemos en detalle otros elementos importantes de esta temática en nuestra sección Hechos. Adelante. El uso de drogas se ha convertido en una amenaza para el bienestar de la salud humana, siendo en su mayoría consumidas sin una prescripción médica. Estas sustancias alteran el funcionamiento natural del sistema nervioso central del individuo y además pueden crear alguna dependencia, tanto psicológica como fisiológica. De acuerdo con una publicación en el portal digital de la Dirección Nacional de Control de Drogas, estas sustancias tienen sus orígenes desde nuestros antepasados indígenas, que consumían ciertas hierbas en polvo, las cuales inhalaban con una caña, rito al que llamaban cooba. También se afirma que la influencia de la conquista trajo consigo otras costumbres religiosas, sociales y morales, que dejaron de lado en gran medida la práctica y utilización de esta hierba o sustancia con fines mágicos, religiosos o alucinógenos. De acuerdo con informaciones publicadas en el portal digital del Consejo Nacional de Drogas, estas son sustancias químicas que afectan el funcionamiento normal del cuerpo en general o del cerebro, de las cuales existen drogas lícitas y drogas ilícitas. Por ejemplo, la cafeína, presente en el café y algunos refrescos, la nicotina, de los cigarrillos, y el alcohol son drogas técnicamente lícitas, aun cuando no se les suele llamar así. De igual forma, los medicamentos son drogas lícitas, que ayudan a recuperarse de enfermedades. En cambio, el consumo de drogas ilícitas puede ser perjudicial para las personas. Por ello, todos los países han decidido fiscalizarlas. Se han promulgado varias leyes de alcance internacional en forma de convenciones de las Naciones Unidas en las que se señalan expresamente cuáles son las drogas sometidas a fiscalización. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, algunas de las drogas más comunes son los alucinógenos como el LSD, una droga semisintética, la cocaína, extraída de las hojas de la planta de coca, el crack, un derivado de la cocaína, el éxtasis, un estimulante psicoactivo sintético, la heroína, extraída del opio, y la marihuana o cannabis, que se obtiene desecando la planta del mismo nombre. Todas las drogas ilícitas tienen efectos físicos inmediatos y pueden afectar gravemente el desarrollo psicológico y emocional, en particular de los jóvenes. Las drogas nublan la capacidad de discernimiento de quien las consume. La definición que entrega la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es que habla de que toda sustancia natural, sintética o química, que introducida al organismo a través de cualquier vía de administración, que provoque una alteración del sistema nervioso central. Esa es la definición de droga. ¿Ya? Ahora las drogas se sectorizan en varias partes. Podemos hablar de su farmacología, que habla que son las depresivas, las alucinógenas y las estimulantes, esas tres categorías en su farmacología. En el ámbito legal están las legales e ilegales, o lícitas e ilícitas, ¿ya? Y también está hay otra definición que habla que si son naturales o sintéticas, ¿ya? O sea, las que provienen directamente de la naturaleza o las que son sintetizadas en laboratorio. En una publicación del Consejo Nacional de Drogas, se señala que los usuarios de drogas proceden de ambientes de todo tipo. Son hombres y mujeres, jóvenes y adultos,
de todas las clases sociales y que habitan tanto los centros urbanos como las zonas rurales. Son muchas las razones por las que la gente usa drogas ilícitas. Algunos lo hacen para librarse de sus problemas, otros porque están aburridos, por curiosidad o porque simplemente quieren sentirse bien. También pueden ser presionados hacia el uso de drogas para encajar en un determinado grupo o pueden consumirlas como forma de rebelarse o de llamar la atención. Aunque ciertos efectos físicos de las drogas pueden parecer agradables, no duran mucho tiempo. Luego muchas personas se deprimen, se ven aisladas y empiezan a sentirse enfermas. Por otra parte, es común que las personas que toman drogas parezcan confundidas, tengan los ojos enrojecidos, transpiren abundantemente y no se preocupen de su aspecto. Y, por supuesto, está el peligro de la adicción. Incluso se ha podido evidenciar el impacto del consumo de drogas con relación a enfermedades infecciosas. Eso explica una publicación del portal digital de la Organización Mundial de la Salud, afirmando que, a nivel mundial, hay alrededor de 16 millones de personas que se inyectan drogas, y de ellas, unos 3 millones están infectadas por el VIH. Además, sostiene que en promedio, 1 de cada 10 infecciones nuevas de VIH es causada por el consumo de drogas inyectables. En algunos países de Europa Oriental y Asia Central, más del 80% de las infecciones por VIH se relacionan con el consumo de drogas. Con relación a esto, la Organización Mundial de la Salud apoya enérgicamente la reducción de daños como una estrategia basada en la evidencia para la prevención, tratamiento y atención de las personas que se inyectan drogas, y ha establecido un conjunto integral de medidas. Cuando un ser humano logra tener una droga ilícita, penalizada como tal, está primero asumiendo una responsabilidad cuasi particular, siempre y cuando no sea un menor de edad. Si es un menor de edad, entonces ya entra en otro tipo de complicaciones. No deja de violentar la ley, pero la viola más grave. Pero cuando un ser humano que pasa de los 18 años adquiere esa droga ilícita y alguien se la proporciona, entonces lógicamente estamos en presencia de una actividad ilícita como tal. Entonces, el comportamiento debe ser medido por los estados mediante estadísticas. Y en el caso de la República Dominicana, tú tienes organismos como Hogar Crea, el Consejo Nacional de Drogas, la propia Dirección Nacional de Control de Drogas, que te van a medir en parte todo lo que es el sistema de comportamiento de un ser humano que consuma cualquier tipo de droga. De acuerdo con la encuesta nacional de consumo de drogas realizada a los jóvenes de la enseñanza media, elaborada por el Consejo Nacional de Drogas, se evidencia que la edad de entre 12 y 15 años es donde comienza el consumo de drogas en los jóvenes del país. También la encuesta revela que las sustancias como las anfetaminas y los inhalables como el cemento son de las drogas que más consumen los jóvenes en la edad de 12 y 13 años. También esto tiene una alta probabilidad de mantenerse en el consumo. Una problemática adicional que se suma es que en el país se alega que los centros de rehabilitación para consumidores de droga muestran grandes niveles de hacinamiento, escasez de alimentos y graves problemas de abusos tanto físicos como verbales. Así, de acuerdo con el Centro de Orientación e Investigación Integral COIN, se establece que a esto se suma el hecho de que los internos son obligados a realizar trabajos forzosos y, de lo contrario, son castigados de forma desmedida e injustificada. De acuerdo a una investigación realizada por el Centro de Orientación e Investigación Integral, los dominicanos entre 18 y 25 años consumen mayormente alcohol, crack, alucinógenos, de preferencia la marihuana, y los inhalantes, siendo esta última sustancia de uso casi exclusivo de los menores de 25 años. En el grupo entre los 26 y 33 años se muestra tendencia al consumo de alcohol, crack y alucinógenos, marihuana. La cocaína se usa en menor escala que las sustancias antes mencionadas. El consumo de heroína no es habitual en este grupo. Los usuarios entre los 34 y 41 años presentan un mayor consumo de crack y alcohol. La cocaína y la marihuana también son usadas de forma habitual. El consumo de heroína es significativo en relación a otros grupos de edades. En cuanto a los usuarios de los 42 y 49 años de edad, el alcohol es el más frecuente,
seguido de la marihuana y la cocaína. Tanto el consumo de heroína como el de crack también son usual en este grupo. Los inhalantes son las sustancias menos consumidas. En las edades comprendidas de los 50 a 57 años, el uso de alcohol, cocaína, heroína y marihuana es lo habitual, en un menor grado el crack. En las personas por encima de los 58 años, el alcohol es la sustancia de mayor consumo, seguido de la heroína y el crack. En relación con la vía de administración de la sustancia, en primer lugar está la modalidad fumada, crack y marihuana. En segundo lugar, de forma oral, alcohol. Luego inhalada, cocaína e inhalantes. Y por último, intravenosa, la heroína. Sustancias como el crack y la marihuana son consumidas solas o de manera conjunta, como un devuelto en cigarrillos. En referencia a los efectos de la droga que consume, el 40% de los entrevistados manifestaron sentirse bien. Un 33% dijo que lo relaja y lo hace sentir tranquilo. Un 9% de los usuarios dijeron que como efecto les da hambre a aquellos que consumen marihuana. Aquellos que su consumo es cocaína manifestaron sentirse acelerados en un 4%. Un 5% manifestó que la droga ni les hacía sentir bien, pero tampoco mal. Por último, algunos de ellos manifestaron que la droga les hacía sentir mal por los efectos durante o posteriores al consumo, como son el mareo y la náusea. Las zonas más habituales para conseguir las drogas son el Manguito, 25%, Capotillo y la 42, un 20%, y Guachupita, un 16%. Otros barrios como San Carlos, La Benito y Villa Francisca son también visitados por los usuarios para la compra de las sustancias. Acerca de la búsqueda del tratamiento para la drogodependencia, el 53% dice que no ha buscado asistencia para tratar la adicción, mientras un 42% dice haberla buscado. Con relación al tratamiento, los usuarios han buscado integrarse en centros de diferentes modalidades, siendo Hogar Crea uno de los más utilizados, con un 65%. Los ministerios cristianos también son una opción de concurrencia, 11%. La Iglesia Cristiana Comunitaria contó con un 8% y el resto por otros centros como Teen Challenge, Remar y Ascaid. Nosotros a diario tenemos una oficina de referimiento ahí en la Padre Villini 505. En esa oficina a diario nosotros estamos recibiendo entre 35 a 40 personas que vienen a buscar ayuda a diario, ¿ya? O sea, eso te está hablando más o menos de la situación del consumo en República Dominicana. En estos momentos nosotros manejamos una matrícula de 1.500 personas, ¿ya?, en tratamiento, ¿ya? Y obviamente estamos a capacidad llena, ¿ya? Eso te quiere decir que faltan muchos más locales incluso para atender la alta demanda que existe en estos momentos en República Dominicana. En estos momentos, tú sabes que República Dominicana, por el hecho de su situación geográfica, es un puente para los narcotraficantes, es un puente para trasladar droga a Europa, Estados Unidos, qué sé yo, todo eso. Y toda esa droga se paga en República Dominicana con droga, ¿ya? Por lo tanto, hay un amplio margen de personas que trafican, que mueven droga, y hay una gran cantidad de droga, bueno, lo podemos ver en todos esos decomisos que aparecen de la DNCD, qué sé yo, en los puertos, que aparecen muchos decomisos de grandes alijos de droga, ¿ya? O sea, esa es la situación, o sea, estamos casi, podríamos decir, inundados de droga. Nuestro país cuenta con la Ley 5088 sobre drogas y sustancias controladas, la cual surgió por la necesidad que tenía el Estado de controlar la distribución y el consumo de drogas en el país. En la actualidad, esta pieza legislativa se encuentra cuestionada por algunos sectores que plantean que debe ser revisada y modernizada para adecuarla a las problemáticas de la sociedad moderna. Los grupos que apoyan lo que es la legalización de las drogas por lo general se basan en unos argumentos de tipo sociales, teóricos y jurídicos. Sin embargo, el principal es que las personas son libres y pueden decidir lo que quieran hacer con sus vidas.
Por el contrario, aquellos que se oponen a la legalización de las drogas se basan en argumentos meramente sociopolíticos y establecen, por ejemplo, que el consumo de drogas está prácticamente vinculado al aumento de la delincuencia en aproximadamente un 30%. En la actualidad, la República Dominicana cuenta con la Ley 5088 sobre drogas y sustancias controladas. Sin embargo, según un artículo publicado en el portal digital del periódico Listín Diario, en los últimos años se ha intensificado un movimiento global con la idea de legalizar el consumo de drogas como forma alternativa para resolver esta problemática. Las personas a favor de este argumento aseguran que con la legalización se acabaría el tráfico ilegal de estupefacientes y el problema de la adicción sería controlable. Además, sustentan que reduciría el poder del narcotráfico, basados en que la prohibición es la que genera la delincuencia, y ponen como ejemplo el auge de las mafias dedicadas al comercio clandestino del alcohol durante la ley seca en los Estados Unidos y su supuesta desaparición luego de ser abolida dicha ley que prohibía la venta de bebidas alcohólicas. En República Dominicana, la discusión sobre la legalización de las drogas no forma parte del debate nacional, a diferencia de temas más coyunturales como la aprobación del aborto o la prohibición del matrimonio infantil. Esto podría deberse a la falta de sectores que empujen estas propuestas. Según una publicación a través del periódico Listín Diario, se afirma que a principios de 2019, el juez español Baltasar Garzón recomendó la despenalización del consumo de drogas, estableciendo límites de la venta a los menores de edad, militares, personas con especial responsabilidad y grupos vulnerables. Sin embargo, los juristas dominicanos no tienen un consenso sobre el tema. El vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, y el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, no están de acuerdo, mientras el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún, y el abogado penalista Cándido Simón lo favorecen. Asimismo, en una publicación realizada por el periódico Diario Libre, señala que en agosto de 2018, Radamés de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta, Centro Profesional para la Prevención del Uso Indebido de Drogas, propuso que el consumo de la marihuana en República Dominicana sea legalizado. Como respuesta, el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Rafael Guerrero Peralta, rechazó la propuesta de despenalizar el consumo de marihuana o algún otro tipo de droga penalizada en la Ley 5088 sobre sustancias controladas. De acuerdo con Guerrero Peralta, el uso de marihuana y otras drogas promueve la destrucción de la persona y su entorno, ya que desequilibra la mente, afecta la salud, fomenta la violencia y causa división de la familia, porque el individuo pierde el control de sus acciones. De igual forma, destacó que el uso medicinal o terapéutico de la marihuana es un tema del sector salud y que por tanto atañe a las autoridades médicas correspondientes a asumir los riesgos-beneficios según el hospital de cada paciente y no dejar al libre albedrío una elección que puede atentar contra la vida y la dignidad personal. Por ejemplo, República Dominicana, a través de su industria farmacéutica, ha planteado el tema, precisamente en la marihuana. Marihuana medicinal, marihuana controlada para los efectos. Nos vamos a la definición. Es una sustancia que controla el sistema nervioso. Entonces, ese concepto es asumido por la industria farmacéutica que quiere involucrar como tal un tema para despenalizar el consumo de un tipo de droga, en este caso la marihuana, para supuestamente un uso medicinal. Pero ¿estamos preparados nosotros como país para ese uso medicinal? Si te acabo de hablar de un porcentaje que es ligeramente bajo para el que dice de 100 jóvenes, 20 consumen droga. No, es muy alto. Es muy alto. Entonces, ¿estamos nosotros preparados? Porque no tenemos ninguna política de Estado, salvo que Hogar Crea, salvo las medidas preventivas que pueda tener DNCD y que pueda tener el DICAN para combatir la droga. La pregunta, ¿estamos nosotros preparados para combatir el tema? Yo pienso que no, y por eso es el hecho fundamental, porque si te hablo de que el 80-90%
de los hechos de violencia que se cometen en la República Dominicana se cometen bajo los efectos de la droga. Imagínate tú, República Dominicana, con una droga, con una marihuana despenalizada. De acuerdo con informaciones presentadas por el periódico Listín Diario, Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, calificó como una locura y un desconocimiento del contexto y la realidad social del país que se quiera plantear la despenalización del consumo de drogas. Destacó Potentini que estudios y diagnósticos dan cuenta que el consumo de drogas tiene una relación casi directa en 30% con el auge de la delincuencia, señalando que su legalización tendría un costo social inconmensurable, sin precedente para el Estado dominicano, que tendría que gastar más en hospitales, más en cárceles, más en asistencia, producto de la secuela que deja esa interacción de ese consumo de drogas, directamente ligado al auge de la delincuencia. Sin embargo, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servitulio Castaños, recalcó que no sería conveniente la despenalización del consumo de drogas, sino que lo que se requiere es el fortalecimiento institucional y un buen diseño de políticas públicas. Castaños Guzmán precisó que el tema de las drogas no se limita a contar con un régimen de sanciones, porque es también un problema de salud pública, entre otros. A través de una publicación en el periódico Acento, el director del CONAVI VIH-Sida, Víctor Terrero, expresó que la drogadicción es un problema de salud pública, no un delito, y por lo mismo considera que debe ser tratado con políticas adecuadas de salud, no con cárcel ni con persecuciones. Reveló que a las oficinas de su organismo llegan reportes de violación a los derechos humanos de usuarios de droga, los cuales son relatos que promueven a tomar medidas para reorientar las políticas y buscar nuevos resultados. Nosotros tenemos una línea entre lo permitido y lo no permitido, ¿ya? En estos momentos, al no haber legalización de la marihuana, está dentro de lo no permitido, ¿ya? Lo que sí nosotros abogamos es por la despenalización del adicto, ¿ya? O sea, consideramos al adicto como una persona enferma y no como un delincuente, por lo tanto no se le penaliza, ¿ya? O sea, nosotros en Hogar Crea, de hecho, el fundamento nuestro de haber nacido como institución para ayudar a las personas adictas, desde 1975, Hogar Crea está ayudando a las personas adictas a rehabilitarse. O sea, nosotros creemos en la despenalización del adicto, es la base fundamental nuestra. Entonces, lo que yo te explicaba, la despenalización del adicto es una cosa, sacamos al adicto, al sujeto, lo sacamos al lado. Entonces ahora nos vamos con la sustancia. La sustancia, si la legalizamos, pasa desde el lugar de lo no permitido a lo permitido. ¿Y eso qué es lo que significa? Significa que se va a poder vender, comercializar, distribuir de manera libre. O sea, la legalización, eso es lo que te trae. O sea, aparte de ahora que hay mucha fiscalización o hay una relativa fiscalización, ahí está circulando marihuana en el mercado, ¿ya? Se va a duplicar, se va a triplicar la cantidad de marihuana que va a haber en el mercado. Y como lo dijo la doctora Volkow del NIDA de Estados Unidos, cuando tú legalizas una sustancia, necesariamente tienes que buscar un mercado para vender esa sustancia, ¿ya? Y eso significa ¿qué? Que tienes que promoverla, tienes que hacer un lobby para que se venda, ¿ya? Y tienes que sacarle la mejor rentabilidad a tu droga, ¿ya? Y eso significa promover el consumo de droga. Por lo tanto, si es que se llegara a legalizar, ¿ya? Ocurriría eso, o sea, los lobistas van a obtener los beneficios de una población vulnerable. República Dominicana, en estos momentos, la institucionalidad de República Dominicana, estamos hablando de los servicios de salud, los servicios de justicia, los servicios sociales, qué sé yo, no son sólidos como para poder sostener una legalización de la marihuana. En el tema
de debate existen dos posiciones muy claras. Por un lado están los expertos que plantean que la despenalización de las drogas podría aumentar su consumo y de hecho aumentar el tema de la inseguridad ciudadana, por lo que debe mantenerse penalizado. Por otro lado están los que plantean que es un tema de salud pública y que debe despenalizarse, ya que no es la represión lo que el Estado debe tener contra los ciudadanos, sino un tema de prevención. Como es sabido, la legalización de las drogas implicaría lo que es la eliminación de las leyes que prohíben la distribución y consumo de las mismas, por lo que se permitiría el uso libre de estas sustancias y también la comercialización de la misma. A raíz de esto, le preguntamos a nuestros expertos, ¿creen ustedes que la República Dominicana está preparada tanto para la eliminación de la legislación que prohíbe el consumo de drogas, como también para lo que es la comercialización de las mismas? Veamos sus respuestas. Yo creo que son dos vías muy diferentes, O sea, la República Dominicana está preparada y exige una modificación de la ley 5088. Nosotros tenemos una ley 5088 que habla muy ligeramente de lo que es el consumidor, un grave problema. Nosotros tenemos un problema de consumo en República Dominicana. Nosotros tenemos graves y grandes consecuencias con los agentes que andan en las calles combatiendo el tema. Nosotros no tenemos programas de prevención a cargo de la DNCD. Y todo eso tiene que ser promovido por una nueva ley que modifique y derogue la ley 5088. Además, la categoría. A una persona que tú atrapas con 5 gramos de cocaína es lo mismo que tú lo atrapes con 1 kilo de droga. O sea, tú tienes en las cárceles gente cumpliendo 20 años porque lo agarraron con 100 gramos de cocaína. Y tiene otro cumpliendo 10 que lo agarraron con 10 kilos. O sea, esa disparidad, ese desconcierto, esa estructura que monta esa ley 5088 debe ser modificada y la sociedad lo está pidiendo, por tanto está preparada. Ahora, para el consumo, lógicamente, yo creo que también está preparada, porque eso debe ser también propuesta de una ley que lo establezca. ¿Qué categoría tiene el consumidor? ¿Cuándo se considera una persona consumidor? ¿Cuándo se le puede dar un criterio de oportunidad? Aún lo planteado en el artículo 34 del Código Procesal Penal. Pero es una ley que te tiene que definir a ti lo que es el consumidor, a qué escala está el consumidor. La ley 5088, si tú la lees detenidamente desde el párrafo 54, el artículo 54 al 57 aproximadamente, te habla de la despenalización del adicto, ¿ya? Y de referirlo a un centro de tratamiento, es decir, habla de un equipo multidisciplinario, los cuales analizan caso a caso y si la persona califica como un adicto, se le da la alternativa de ir a rehabilitación. En caso que la persona no cumpla con su proceso de rehabilitación, lo cumple con pena de cárcel, porque tiene que haber una cierta presión sobre la persona adicta para que haga su rehabilitación. Entonces, la ley de una u otra forma lo dice, quizás no tan claro, quizás habría que ser un poquito más específico. Creemos que una pequeña modificación para hacerla más específica puede ayudar, ¿me entiendes? Pero es un tema que ya está considerado en la ley, ¿ya? Es un tema que está considerado en la ley. Entonces, toda esta modificación que se ha escuchado, que la gente quiere hacer, habla de que no va a hablar solamente de la despenalización, sino que quieren hablar de la legalización. Es por eso que yo te digo que hay un jueguito de palabras ahí que están utilizando estos lobistas, están usando esos juegos de palabras para confundir a la población, para desinformar a la población, ¿ya? La legalización de drogas o de la marihuana es muy distinta a la despenalización del adicto. Son cosas diferentes, absolutamente diferentes. Una te habla de la sustancia, la otra te habla de la persona, ¿ya? Y son temas muy diferentes para abordar incluso, muy diferentes. O sea, un tema de la legalización de drogas es un tema como para un debate y la despenalización del adicto es tema, casi ya no es tema para otro debate, porque eso ya está claro, está implícito en la ley y está implícito también en lo que nosotros hacemos.
regresamos a Contrapunto e iniciamos nuestra sección de análisis con el tema del día de hoy, la legalización de las drogas en República Dominicana. Así es, y en el marco de esta parte le damos la bienvenida a nuestros distinguidos invitados, comenzando por el licenciado Janoy Vargas. Él es psicólogo y director en la Clínica Conductual Volver. Bienvenido, Janoy. Gracias. También está con nosotros Radamés de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta. Bienvenido, Radamés. Gracias, muchas gracias. Bien, y un tema que se ha debatido muchísimo y como hablábamos nosotros durante el desarrollo de este programa, no solo en República Dominicana, sino también en muchos países de América Latina y del mundo, la legalización de las drogas. Por tanto, quisiéramos comenzar con esta pregunta. ¿Qué se lograría con la legalización de las drogas? Es decir, ¿cuáles serían las ventajas, en opinión de ustedes, de que se legalizaran las drogas? Vamos con Radamés, luego con Ana. Bueno, es un tema de debate en todo el mundo, donde hoy se plantea que las prohibiciones no han dado resultados, lo que han hecho es generar más problemas que resolverlo, y muchos estados se están planteando iniciar un proceso de regulación de la sustancia y no de prohibición, lo que permitiría obviamente tener control, que ahora el control lo tienen quienes negocian las drogas. Es un debate complejo que requiere de mucho tiempo y mucha discusión, pero obviamente que lo que tenemos actualmente, que es el tema de las prohibiciones, no ha dado resultado. Así que hay que experimentar con algo nuevo para ver qué ocurre. Excelente, Radamés. Has dicho algo clave. Regulación, es decir, en lugar de legalización, regulación. Son dos cosas distintas, ¿no? La regulación es lo que se plantea, por ejemplo, en el caso del alcohol y el tabaco, que son drogas, las más perjudiciales que tiene la humanidad y que consume porque la consume mucha gente. Estas drogas son legales y están reguladas. No se debe vender droga, alcohol a los menores, no se debe vender, no se debe consumir en tales condiciones. Eso es lo que se plantea hacer con las sustancias que hoy son ilegales. Tener una regulación que permita que no llegue a menores de edad, que se consuma en condiciones, en lugares apropiados y que no sea un consumir por consumir, sino que tenga además una gran campaña educativa que permita que las personas tengan mayor criterio para decidir cómo consumir. Perfecto. Janoy. Sí. Al igual que Radamés, en el sentido de que a nivel internacional se vienen tomando medidas o reconceptualizando el tema de la problemática de las drogas, incluso con un enfoque bien interesante relacionado con el tema de que se habla del perjuicio de las drogas, el problema de las drogas. Sin embargo, la droga es un elemento inerte, a diferencia, por ejemplo, de un mosquito que te genera la malaria, la chikungunya, que va donde tú estás. La droga es un elemento inerte. ¿Quién la busca? La busca la persona. ¿Quiénes se enferman en su uso? Las personas. ¿Y cuáles personas? Las personas de la posmodernidad. Lo que cuando tú se la prohíbe, se inventan la forma de cómo acceder a ellas. De tal forma que cuando se habla hoy de la prohibición, se está hablando de un concepto muy diferente a cuando se generó ese concepto. ¿Por qué? Porque UNODC, por ejemplo, en su informe del 2015 nos dice que a través de las redes oscuras viajaron unas 385 nuevas formas de sustancias psicoactivas, ¿verdad? A través de nombres, de patentes de sales aromáticas, de temas para desintoxicación, sueros, es decir, y lo que se está comprando es sustancia. Cuando se descubre eso, se desmantelan los laboratorios, se arman con otro nombre y le llega a la gente. Y la gente la busca, porque no es que te aparece, es que la gente la busca. Hoy día, por ejemplo, ¿de qué se habla? Se habla de múltiples formas de adicción, donde hay adicción seca, como son los juegos de azar. Ahora mismo la Organización Mundial de la Salud te presenta el tema de los juegos electrónicos como un tema de salud a nivel de adicción. Entonces son drogas secas, ¿entiendes? Hoy se habla, por ejemplo, de músicas electrónicas que buscan incidir de forma neurodopaminérgica en el cerebro y crearte el efecto de como si tú estuvieras bajo los efectos de alguna droga. Incluso algunas músicas tienen el nombre de la sustancia considerando que ese es el efecto que te produce. Entonces, el problema lo estamos viendo en las personas, no en las drogas.
Hay drogas que lo produce tu propio organismo. Cuando tú le sales corriendo a un perro y brinca por ahí y te araña con una empalizada, como decimos, y tú ni sientes lo que te hiciste, son endorfinas, son sustancias que están dentro de ti, que son analgésicas para que tú no sientas el dolor. Ese es el efecto que se busca con la heroína, con la morfina, para decirte algo. El alcohol lo producimos dentro de nosotros también. Entonces, las sustancias psicoactivas, el problema no son las drogas en sí, el problema son las personas, y nos hemos querido enfocar en objetos y no en los individuos. Entonces estamos sobre la base de una prohibición contra las drogas, guerra contra las drogas, pero te permiten abiertamente un tipo de música que reza a los jóvenes de la manera siguiente: que te falte lo de la medicina y no lo de la bebida. Que te falte lo de la medicina y no lo de la bebida. Entonces eso no lo sanciona, que es promotor de ese tipo de actividades. Se van al objeto, es la persona, ahí es que hay que enfocarse, es lo que yo creo. Hay un detalle muy elemental con el tema de la legalización de las drogas, y es el contexto. La actualidad exige que la dinámica de las leyes cambien porque las problemáticas son distintas. Pero ¿qué pasa con la sociedad dominicana? ¿Está la sociedad dominicana lista para despenalizar el consumo de las drogas? ¿No podría aumentar el consumo en adolescentes, en jóvenes, donde falta información, donde hay falta de políticas públicas para prevenir? ¿Esta legalización no podría venir a dinamizar más el consumo de estas sustancias? Fíjese, esa es una pregunta que se reitera muchas veces. A veces pensamos que, como Hanoi plantea, que el problema son las drogas. Y decimos, si despenalizamos, si no perseguimos a las personas que usan drogas, entonces va a haber un crecimiento exponencial del consumo. Y entonces uno dice, pero las estadísticas evidencian que eso no ha pasado. Por ejemplo, en Portugal, cuando se despenalizó el consumo de sustancias, descendió el consumo, descendió el nivel de delincuencia, descendió el nivel de personas apresadas, aumentó las personas que buscan ayuda. ¿Qué está pasando en los países que han avanzado en esta dirección? Que puede haber distorsión inmediata. Por ejemplo, el presidente de Uruguay, cuando le preguntaron, pero ¿usted está seguro que eso que usted va a hacer funciona? Y él dijo, pues no lo sé. Lo que sí estoy seguro es que lo que estoy haciendo ahora no funciona. O sea, no es que no funciona, conversaba hace un rato con Hanoi, no es que no funciona, es que es peor que las drogas. Porque cuando usted tiene un mecanismo que solo se aplica a los más vulnerables, a las personas más pobres, cuando usted ve que no hay personas de clase media y clase alta detenidos por consumo de drogas, dice, entonces las leyes no están siendo aplicadas de manera adecuada. Estamos persiguiendo a quienes, a los más vulnerables, no perseguimos a todo el mundo. Y eso está evidenciando entonces que es una política totalmente desproporcionada y totalmente anacrónica que impide realmente estudiar el fenómeno de manera adecuada. El problema, como señala Hanoi, no son las drogas, somos nosotros los seres humanos. Por eso el enfoque debe ser reducir la demanda, no reducir la oferta. La oferta va a reducir cuando haya menos demanda. Muy bien, Hanoi. En esa misma dirección, yo estoy de acuerdo con una forma de penalización de las drogas en el sentido real. En el sentido real, desde el punto de vista de lo que es el narcotráfico, por ejemplo. Es decir, nosotros sabemos que las personas que se dedican a esto para el enriquecimiento ilícito deben de ser castigadas. Ahora, vamos a hablar de la idea de penalización bajo el concepto de guerra contra las drogas. Señores, en este país, y nosotros lo vemos a diario en los medios de comunicación, personas que, como el caso de Banit, el individuo que te dice que a su hermano le hicieron un trompo porque el punto de droga de él vende una droga buena. Tuvo un individuo que va y pone una querella a un militar porque el militar lo está buscando porque no le pagó el peaje, porque él vende droga y le paga el peaje, pero entonces no ha podido y lo quieren matar. Él va a hacer una denuncia. Y una señora que le pregunta, ¿y qué hace tu esposo ahí en la fiscalía? No, que está poniendo una querella por tal o cual cosa. ¿Y qué es lo que pasa con él? No, que lo quieren tildar de criminal cuando lo que él vende es droga, por ejemplo. Y tú ves muchísimos casos de eso que está abierto. Aquí tú te vas a una parada que queda por ahí por Villa Consuelo, un edificio que está al lado de una parada, y ese es un lugar donde hay un tránsito de personas entrando y saliendo a consumir crack. Hay un video en estos días en Herrera de una señora vendiendo a los delivery, a los motoristas. ¿Y desde cuándo está eso? ¿Cuando lo firmaron? No, eso tiene siglos ahí. Entonces, aquí no hay una real guerra contra las drogas. Aquí no baja el precio de las drogas. Aquí hay accesibilidad.
a las drogas cuando la gente la quiere y de la forma que quiera, en los centros turísticos, a nivel local, de todo. Entonces, ¿de qué guerra contra las drogas que se está hablando? Porque en base a eso es que nosotros hacemos nuestras críticas. Para una penalización o una guerra contra las drogas como está planteada en este país, que no, señores, eso no va para parte, porque no es real. No es real. Aquí te agarra un cargamento de un narcotraficante, pero es para darle paso a otro. Para darle paso a otro. Entonces, eso no es real. Y contra eso nosotros estamos. Ahora, si hubiese una política seria, pues por ejemplo en Cuba hay una política seria relacionada con eso, entonces hay un problema de otro tipo de sustancias como es el alcohol, pero no de drogas ilegales. Pero aquí no es así porque está conceptualizado de otra forma. Excelente, excelente. Dos elementos que ustedes han mencionado y que me gustaría que veamos lo que es la relación o la vinculación entre uno y otro, con el consumo de drogas y con lo que es la legalización de la sustancia. Delincuencia por un lado, hablaba Radamés, narcotráfico por otro, hablaba Hanoi. ¿Qué solución representaría para ambos flagelos la legalización de las drogas? ¿Realmente representarían una solución para estos? Y si así lo son, ¿cómo sería esa solución a esas problemáticas? Bueno, fíjese, hablamos de un tema muy complejo. Yo no creo que decir legalizar va a ser solución, porque las soluciones requieren justamente de una aplicación por año a un tema. En el caso de la droga tenemos toda una vida penalizando a las personas, persiguiendo a las personas. Nosotros estamos planteando como organización, como Casa Abierta, la urgencia en dejar de perseguir a los consumidores de sustancias. Eso es una medida urgente que tenemos que debatir, que tenemos que resolver. Y el tema de la legalización requiere de un debate mucho más complejo, de mucho más tiempo, de ver las experiencias que hay en otras sociedades. Yo mencioné el caso de Portugal, donde todos los indicadores que antes existían de delincuencia, de violencia, de apresamiento, de personas en la calle vinculándose con VIH, o sea, contagiándose de VIH, bajaron todos sus indicadores. Cuando Portugal dijo no, nuestra mirada tiene que ser centrada en el ser humano, no en la sustancia. Eso es lo que queremos de entrada, que se cambie esa mirada y dejemos de perseguir, entre comillas, como ya hemos planteado, a quienes consumen y trafican con droga. Porque la realidad es que, aunque sea eficaz el tema de la persecución, no es posible controlar un tema que es ilegal. No es posible controlar algo que está en la penumbra. Para controlar tenemos que tener control de ello a nivel legal y a nivel de regulación adecuada. Muy bien, Hanoi, volviendo sobre el tema. Es decir, ¿cómo representaría una solución? ¿Cómo ayudaría a solucionar? Por ejemplo, se dice que se plantea como uno de los elementos que pudiera ayudar a solucionar la problemática, pero mi pregunta es la siguiente. El consumidor de droga que, por ejemplo, delinque para consumir droga, si tú la legalizas, igualmente va a delinquir para ir a comprarla. Entonces, legal o no legal, ¿cuál es la incidencia? ¿Cuál aporta de la solución, tanto en el tema de la delincuencia como en el tema del narcotráfico? Mira, se espera con una postura de legalización de las drogas, ciertamente como factor de riesgo, que aumente el nivel de consumo. Ok. Puede ser a nivel considerable, como es el tema del mismo alcohol. Ahora, basado en ese mismo ejemplo, también hay que considerar que no todas las personas que consumen sustancias psicoactivas, es decir, es una parte, ¿verdad?, minoritaria, la que desarrolla un problema de salud vinculado con ese tema. Y tal es el caso de que hay muchísimas personas consumiendo marihuana, que consumen también cocaína y no desarrollan una enfermedad, porque la enfermedad está vinculada a factores multidimensionales, como por ejemplo aspectos biopsicosociales. Es decir, hay gente de predisposición genética relacionada con esos temas, hay personas que ese tema está vinculado con vulnerabilidad psicológica, es decir, al consumir la sustancia buscan un efecto que le favorece y por lo tanto siguen en cuanto a su consumo, o alguna forma de presión social que luego con la repetición te enferma a nivel del cerebro. Sin embargo, son muchísimos más personas las que consumen sustancias y no desarrollan la enfermedad, que ese es uno de los miedos que se tiene. Y eso, lo que trabajamos en esto, lo sabemos. Ahora, efecto negativo de la realidad actual relacionado con eso, estigma y discriminación. Es decir, tú tener un individuo que no sale a la luz,
que no evidencia su realidad personal porque tiene el temor de que se le estigmatice, se le excluya socialmente o pague una consecuencia producto de esa acción que está considerada ilegal, te hace tener a ese individuo en la penumbra. Y este problema está vinculado transversalmente con problemas médicos, cardiovasculares, cerebrovasculares, problemas de VIH, está con problemas sociales de violencia intrafamiliar, de violencia de género, de accidente automovilístico. Es decir, este es un problema que está vinculado con muchísimas cosas, incluyendo privación de libertad. El 31% de los que están privados de libertad, según las estadísticas de hace un tiempo, esas personas se relaciona su problema con temas de droga. Estamos llenando las cárceles de personas que pudieran estar en centros médicos o en centros de rehabilitación, pero la estigma y la discriminación que genera incurrir en algo que se considera ilegal y que le da la potestad a un juez por tener un papel, un plástico con un chin de heroína para inyectarse, le da la potestad a un juez de echarle 10 años de prisión a una persona que es un enfermo, que lo que hay que quizás amputarle ya el brazo desde todos los pichazos que tiene en el brazo. Sin embargo, si a ese juez le rompieron un retrovisor y le robaron una laptop hace unos meses y le dijeron que en el sector había un drogodependiente que fue que lo hizo, ese juez cuando viene a ver se ensaña y le canta 10 y ese es un enfermo. Nosotros estamos en contra de eso. Hay que más bien descriminalizar y despenalizar en relación al usuario. Ahí es que estamos basados en nuestros planteamientos, que se considere como una persona enferma, necesitada de ayuda y no como un delincuente. Desde el punto de vista de ustedes que trabajan con la persona, que trabajan Casa Abierta y el Centro de Conducta Volver, ustedes trabajan el tema del consumo de droga como un problema de salud pública, un problema de salud y no un problema legal. ¿Cómo debería entonces el Estado abordarlo desde ese punto de vista? Deberíamos olvidarnos un poco de que esa persona que consume drogas está violando la ley y en vez de esto, tomarlo como una persona que tiene un problema de salud y que debe ser encaminado a través de políticas públicas, a través de centros como esto, por un nuevo camino para volver a insertarse en la sociedad. Radamés. Mire, hay que diferenciar, como ya Hanoi plantea, las personas que usan sustancias no necesariamente son enfermos. Uso recreativo y uso habituado incluso, la propia ley nuestra, que es una antiguaya, lo reconoce. Uso recreativo y uso habituado no significa necesariamente problema de salud, ni problema de ningún tipo. La persona puede tener un consumo habituado o un consumo recreativo ocasional y eso no genera ningún tipo de problema ni para él, ni para su familia, ni para nadie. Ahora, ¿no son malas las drogas entonces cuando son consumidas con poca regularidad o cuando hay un control en el consumo? Porque la sociedad dominicana lo tiene catalogado como mala en sentido general. El que consume drogas, el que consume sustancias prohibidas, es una persona que tiene un problema. Así es, ese es el concepto que ya Hanoi plantea también. O sea, hay una discriminación, hay una educación equivocada sobre el consumo de las sustancias que están ilegales ahora, no del alcohol. Entonces puede ir a una fiesta y tomar copa de vino, y tomar whisky, y usted no es un enfermo por ello. Pero también una persona puede consumir marihuana, puede consumir cocaína o cualquier otra sustancia de manera habitual o de manera recreativa y no es un enfermo por eso. Y tampoco es un delincuente, mucho menos un delincuente. Entonces, hablamos de un fenómeno que tiene mucha complejidad y que nosotros lo hemos visto de la manera más simple. Droga, delincuencia, droga, enfermedad y no. De acuerdo con datos de Naciones Unidas, el 90% de las personas que usan sustancias no tienen ningún tipo de problema. Es el 10% el que genera diversos tipos de problemas, dependencia y un caso muy ínfimo que hay de vincularse con delincuencia. Siempre decimos, no, porque el que está consumiendo droga tiene que robar para poder costear su consumo. Eso es muy mínimo. La mayoría de la gente que consume droga de manera habitual, incluso de manera dependiente, lo hace de manera normal, sin tener que, porque el tema delincuencial tiene que ver con otros elementos que ya hemos planteado. No se trata solamente de las drogas, seguimos enfocados en las drogas, no en la persona. O sea que, y mientras sigamos haciendo eso, no vamos a encontrar ningún camino, porque el único camino que hay es prohibir, es meter preso, es estigmatizar, es discriminar. Es el único camino que hay cuando hablamos de sustancia. Cuando hablamos del ser humano, hay muchas otras vertientes que tenemos que tomar en cuenta. Sí. Miren, el mismo orden que dice Radamés, lo que suena a través de los medios es lo que oímos en estos días. Un individuo, un sociópata que violó y abusó y violó a un niño y lo mató y dice que él tenía 3 días consumiendo droga.
Ahora, lo que nos dedicamos a esto sabemos que porque una persona consuma sustancia, no hace eso. Para tú hacer eso, tú tienes que tener una condición previa de un trastorno antisocial de la personalidad y de ser un individuo ya de otro nivel y de otra categoría. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que suena. ¿Y dónde suena? Lamentablemente suena en un país que no tiene en su pensum de medicina ni en su pensum de psicología nada que trate relacionado con enseñar a las personas en relación a las adicciones, que está considerado una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud hace tiempo, y tú no encuentras en el pensum de esta universidad en este país, en ninguno tú encuentras nada en relación a eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se habla de ese tema, la población que está ignorante acerca de ese tema, o algunos que lo tratan superficialmente, no entienden la dinámica de esto, y esto hay que entenderlo, señores, para poder enfrentarlo. Esto hay que entenderlo. Ya esto no se puede enfrentar sobre la base de que Juanita me dijo. Esto hay que ver el fenómeno como tal. Estamos en la posmodernidad y las grandes naciones, las grandes potencias están viendo la necesidad de cambiar sus políticas, porque todo el mundo sabe, ya se sabe, que la línea que llevamos no da ningún resultado. No da ningún resultado, pero ninguno. Y todo lo que está haciendo simplemente es promoviendo que alguna gente fomente el tema de la ilegalidad para nutrirse de ello, beneficiarse de ello, porque hay un beneficio sustancial de esto. Ahora mismo muchas veces agarran a un muchacho con problemas de adicción y le sacan 40, 60, 80, 200 mil pesos a los padres para sacarlo de ahí. Por eso, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que darle un enfoque de salud a este tema, porque no es de otra forma, es un enfoque de salud. Y ver esto con objetividad, analizarlo de manera clara. Este país no está, para mí, no estaba preparado ni siquiera para la legalización del alcohol, como se ve. ¿Por qué? Porque usted ve que se violan las regulaciones. Radamés habló de Uruguay hace un momento. En Uruguay cualquiera se espanta y dice que están promoviendo el uso de la marihuana. No, en Uruguay tú agarras los cigarros y no te sale la marca. Salen en blanco las cajetillas. ¿Por qué? Porque el que lo vende, el fabricante, ni siquiera puede darse la publicidad de su marca. Y a nivel del alcohol tiene unos impuestos grandísimos. Y aquí estamos confabulados con los proveedores de sustancias psicoactivas para beneficios que no redundan ni siquiera en aportarle a las instituciones que trabajan con respecto a esto. ¿Entiendes? Porque debe haber una responsabilidad social. Usted está en la lotería, hay muchísima gente con problemas de ludopatía, pues entonces aporte para la gente que se enferma de ludopatía, que eso es del gobierno. Tenga una visión clara de que usted está enfermando gente. En Estados Unidos los casinos a las instituciones que trabajan con ludopatía le hacen aportes significativos, porque ellos consideran que aunque es algo recreativo, algunas personas se enferman y ellos tienen una responsabilidad social. Aquí no, aquí no. Bien, bien. Bueno, estamos viendo que el problema lo hemos estado llevando, ¿no? Y quizás desmontando del imaginario de la opinión pública de un problema penal, mayor penalización para solucionarlo, y lo hemos estado colocando en un tema de salud pública y agregados a Hanoi últimamente de responsabilidad empresarial. Claro que sí. Desde ese punto de vista, nosotros como sector en salud pública tenemos muchas deficiencias. En el marco de esa realidad que vivimos, ¿cómo plantear esa solución inmersa en ese sector que ya con las cosas que le competen ya presenta problemas para solucionarlas? ¿Cómo veríamos una solución desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista de la responsabilidad empresarial, atendiendo a las ya deficiencias que muestra el sector salud en República Dominicana? Radamés. Fíjese, lo que pasa es que cuando hablamos de despenalizar el consumo, lo que estamos diciendo es respete la autonomía individual, respete los derechos de la persona. Porque usted consume una sustancia, usted no tiene que ser perseguido, ni tiene que ser tramitado ante ningún juez para que dictamine si usted va preso o no. Porque usted tiene una libertad individual. Usted puede violar esa libertad individual cuando usted, bajo el efecto de droga, usted comete un delito. Eso es diferente, pero no por el consumo. Entonces, yo creo que el país, cualquier país está preparado para respetar los derechos de sus ciudadanos. Y eso estamos planteando con mucha claridad. No es un tema de droga nada más, es un tema de respeto al ser humano y de respeto a la individualidad. No hay que confundir que una persona usa droga y comete un delito. Sí, pero son los mínimos. Por eso tenemos que meter presos a todos los jóvenes que consumen drogas. Sí estamos preparados para ser justos, no estamos preparados para mantener una política como la que llevamos en este momento. Nuestro país necesita cambiar radicalmente su mirada. Hay que empezar a ver
que las drogas, como ya nos planteó al principio, son sustancias que están allí, van a estar siempre y han estado siempre. Y no lo vamos a eliminar, como se planteó en los inicios, erradicar el tráfico de drogas, erradicar el consumo de drogas. Eso no existe como concepto real. Eso es un imaginario de alguien que quiere mantener una política ultra represiva. Nosotros creemos que el Estado tiene que empezar a mirar al ser humano, a la sustancia, en esa relación biopsicosocial, no solamente en función del tema delincuencial, y para eso estamos preparados. Es posible que para el tema de legalizar tengamos que debatir más, ver otras experiencias, pero para despenalizar estamos preparados desde el principio. Muy bien. Bueno, vamos en esa misma dirección. El país necesita urgentemente, considerando que el uso de drogas, como dijimos, es transversal a una serie de problemas sociales, necesitamos quitar ese nivel de estigma y discriminación por el asunto de la penalización que les representa a una persona en cuanto a este tema, que es lo que hace que postergue la demanda de ayuda, que es lo que hace que la familia se retraiga, óyeme bien, de saber que su hijo tiene una necesidad y por lo tanto hay que ayudarle. Es decir, porque cuando hay estigma y discriminación, las personas sienten vergüenza, sienten miedo, ¿verdad? Porque esto tiene un calificativo más en el orden moral que de salud. Y por lo tanto, la cuestionante al familiar, ¿en qué yo fallé? Que mi hijo tenga eso. Cuando posiblemente tenga que ver con una vulnerabilidad psicológica, esa persona depresiva o esa persona tiene una personalidad ansiosa y resulta que consumiendo esa sustancia psicoactiva en un sistema de salud mental que no identifica a tiempo trastornos de personalidad y mentales, esa persona usa esa droga como un fármaco para manejar la ansiedad, porque hay muchísima gente ansiosa que viven bebiendo, porque el alcohol le baja la ansiedad, pero no le han diagnosticado que tiene un trastorno de personalidad ansiosa, o una depresión, o una bipolaridad. ¿Por qué? Porque imagínate, acceder a los servicios de salud mental representa un coste que no está al alcance muchas veces de la familia. Entonces, tenemos, señores, que empezar a visualizar esto de otra forma, porque así no se puede. Con ese nivel de estigma y discriminación generalizado por una política punitiva y no de salud relacionada con este tema, estamos postergando y estamos agravando la situación que le cuesta un ojo de la cara a este país. Porque no hay estadística para lo que se quiere. Si ve para encuestas electorales o lo que sea, acá ahí aparecen los cuartos. Pero para el análisis de situación, de ciertos fenómenos sociales, aquí no hay dinero. Si aquí se analizara el coste que le representa a la nación, lo que significa una persona enferma, ya no usuaria de drogas, no, enferma por las adicciones a sustancias psicoactivas, tú te dieras cuenta, es decir, el costo significativo del país y las alternativas que tú busques, como en Chile el gobierno se hace responsable por una persona que está interna por problemas de adicción, te dan unos $1,300 por esa cama ocupada y por programas ambulatorios te paga por cada persona que demande. ¿Por qué? Porque se ve una alternativa económica el hecho de que la gente busque ayuda considerando su problemática de salud. Pero aquí, ¿quién hace eso? El que hace eso aquí inmediatamente tiene que enfrentarse a la realidad de la estigmatización del tema. Y por eso hay una brecha tan amplia entre todas las personas que tienen problemas de adicción hoy día y los que están buscando ayuda. Aquí hay una brecha de un 97% aproximadamente. Es decir, el número de gente que hay en centro y recibiendo ayuda por este tema es ínfimo en relación a todos los que tienen el mismo problema y están en la calle. ¿Y por qué? Por estigma y discriminación, por una política incorrecta en relación a este tema. Y en eso nosotros estamos basados para decir que no funciona lo que se está haciendo. Súper interesante el tema. Lástima que no hay tiempo para más. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Tendremos que volver al tema, porque yo sé que va a seguir debatiéndose en República Dominicana hasta que encontremos la luz al final del camino. Nosotros le pedimos a ustedes que sigan con nosotros, que regresamos en breve con nuestras conclusiones. Gracias. Regresamos a Contrapunto para dar inicio a nuestra sección de conclusiones con el tema del día de hoy, la legalización de las drogas en República Dominicana.
Como hemos visto en el trayecto del programa, nos encontramos en un debate nacional sobre este tema, si legalizar o no las sustancias controladas en el país. Por un lado están los que plantean que legalizarlo podría aumentar la inseguridad ciudadana, ya que quienes consumen estas sustancias pueden incurrir en acto delictivo. Por otro lado están los que plantean que debe despenalizarse porque el consumo de droga no es algo criminal, sino un problema de salud pública. Ciertamente, a esto se suman 3 elementos o cuestiones que vienen a agravar la problemática. El primero es que se establece que hay poco conocimiento acerca de los conceptos, pues se confunde lo que es la despenalización, la legalización y la comercialización de las drogas. El segundo elemento tiene que ver con la estigmatización social, la cual impide que muchas personas que consumen sustancias controladas no vayan a los centros de rehabilitación por el tema de que los tilden de drogadictos. El tercer elemento tiene que ver con la falta de estadísticas en la nación, la que impide que se pueda conocer cuál es la raíz, el origen del problema y cómo priorizar para establecer una solución integral al mismo. Queremos saber sus opiniones sobre este tema y sobre cualquier otro tema que ustedes quieren que tratemos acá en Contrapunto. Pueden dejar sus opiniones a través de las redes sociales. Nos encontramos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube con el usuario @contrapunto.rd. Así es, agradecemos a todos ustedes por su sintonía y les invitamos a que el próximo domingo vuelvan a estar con nosotros por acá por Super Canal 33, domingo a las 6, en otra edición de Contrapunto. Hasta la próxima.